Ahora entonces nos conduce nuestro tema, ¿no? A detenernos aquí el día de hoy. Les dije Juan 6, ya lo tienen, y después vamos a leer. Primero, de entrada, vamos a Juan 5. Por favor, a su capítulo 5, el Evangelio según Juan. Y vamos a leer de entrada un solo versículo, es el versículo 40. Y en medio de un contexto que veremos en un momento, no queréis venir a mí. Esa es la versión antigua. No quieren venir a mí para que tengáis vida. Ahora, esto es el tema que vamos a introducir el día de hoy. Nuestra voluntad es el no querer, es la respuesta negativa al Evangelio que vemos en todas las personas, de entrada sin excepción. Todas las personas comienzan a acercarse a Dios, al cristianismo, a la Biblia. En estos términos, no quieren saber, no quieren oír, no quieren entender, menos, como vamos a ver, quieren de obligarse. La fórmula es tan fuerte, es tanto un comentario de la boca de nuestro Señor Jesús, las palabras, como una acusación. Les estaba acusando, ustedes no quieren, de entrada, ¿no? Ese es el dilema, ese es el problema con todo el mundo. Y al mismo tiempo les estaba advirtiendo, es una tremenda advertencia, como vamos a ver, porque al no venir a Cristo, permanecen en la muerte espiritual y no reciben vida eterna. Y las consecuencias entonces de esta decisión son las más importantes posibles, son las más trascendentales, porque lo que va de por medio en el asunto es el destino eterno de la persona o las personas que se niegan a acudir a Cristo. Ahora, de entrada, ahora vamos al capítulo 6. Aquí estamos en el Evangelio según Juan. Vamos a su capítulo 6. De entrada tenemos que introducir un tema que estamos viendo todavía en nuestras sesiones del Instituto Bíblico, cada mes aquí en Sándalo. Y de entrada tenemos que ver este tema en su forma probablemente más fuerte. Estamos ahora en el Evangelio según Juan, en su capítulo 6. Y aquí tenemos la invitación de Cristo. Lo que vamos a ver en un momento, vamos a Mateo 11, en donde les invita a todos a que le acudan, que vengan a mí, venid a mí. Aquí lo tengo aquí en la forma de una pregunta. Venir a Cristo, ¿qué quiere decir esto? Y es en el contexto de este tema que Cristo dice en 44 del Evangelio según Juan, su capítulo 6, que ninguno puede venir. Véanlo, ninguno puede venir a mí. Y luego explica el asunto. Nadie puede venir a mí, nadie puede acudir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esa es la versión antigua. A menos que el Padre le traiga, a menos que la persona sea traída por el Padre, jamás vendrá a Cristo. Y luego agrega, le resucitaré en el día postrero. Es el contexto, ¿no? El mismo tema de la salvación. Ahora, más adelante, en el mismo capítulo 6 del Evangelio según Juan, vamos a brincar hasta se quejaban y comenzaron a discutir con él hasta el 65, vamos, y llega al mismo punto en el debate, les vuelve a decir en 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Les vuelve a decir lo mismo, nadie puede venir a mí. Y ahora lo explica condicionándolo con la fórmula al final, si no le sea o no le fuere o fuera dado del Padre. Ahora, esto es nuestro punto, ¿no? de introducción. Ahora, aquí estamos con el asunto, ¿no? De la voluntad humana en relación con
el cristianismo, el evangelio y el acudir a Cristo. Pero de entrada vamos a comentar en una forma muy abreviada algunos puntos aquí. Todo el mundo presupone que tenemos una voluntad libre, o lo que se llama libre albedrío, ¿no? Esto de entrada es falso, es absurdo de entrada, porque nuestra voluntad es controlada siempre por nuestros pensamientos, emociones, anhelos y deseos. De tal modo que nuestra voluntad, lejos de ser una facultad libre en el hombre, está sujeta a lo que pensamos y deseamos. Esta fórmula la conocemos, ¿no? No es necesario ni detenernos. La voluntad humana no opera en un vacío, menos es una facultad neutral o libre. Y este tema es tan complicado porque la capacidad de escoger la tenemos entre tantas alternativas. La capacidad, la volición, la voluntad escoge, pero nunca escoge en un vacío o desde una, la palabra aquí, desde una postura neutral, nunca actúa la voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras decisiones son tomadas en base a nuestros pensamientos y deseos. Y si no hay pensamientos ni deseos de por medio en una decisión, es cuestión de tiempo, te van a encerrar en un manicomio, te van a encerrar en algún lugar en donde no puedes tener libertad para hacer nada porque estás actuando en una forma irracional, ¿no? Entonces, en este sentido, la capacidad de escoger lo que queremos es esta misteriosa facultad de nuestra voluntad. Y el tema es complicado por lo que acabamos de leer en esos textos y por lo que vamos a plantear ahora. La autodeterminación, ¿qué es esto? Las decisiones que tomamos, ¿no? Nosotros mismos, siempre son decisiones tomadas por una razón. Siempre hay factores que influyen sobre nuestras decisiones. Estos factores, lo vuelvo a decir, son los pensamientos, anhelos, deseos, motivos del corazón humano. En este sentido, tomamos decisiones. Pero lo que sabemos es que el tema es tan complicado porque estas decisiones son fluctuantes. Estas motivaciones son fluctuantes. Estos deseos son muchas veces tan inestables, incluso conflictivos. Y la decisión, ¿no? Yo tenía la decisión de tomarme un refresco, ¿no? El día de hoy. Vean cómo no lo estoy haciendo. Es un vaso de agua y te ofrecen algo de tomar y tienes cuántas opciones. Y tú puedes decir, no, un vaso de agua, no, mejor y la lista, ¿no? De refrescos o cerveza, lo que sea. Lo que te ofrezcan, ¿no? ¿Qué es lo que te ofrecen? ¿Qué es lo que me están ofreciendo para tomar? Ah, café. ¿Pero qué tipo de café? Si vas a ciertos lugares te van a ofrecer 50, voy a decir, variantes del café. Peor si se trata de helados, ¿no? Peor si se trata de pan dulce. No voy a decir más. Hay tantas opciones en relación con la toma de decisiones y nuestros deseos son fluctuantes. ¿Cuánto más con las decisiones importantes en la vida? Nuestras motivaciones. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas antes de casarse dicen que sí y que no 1000 veces. ¿Cuántas veces indecisos? ¿Cuántas veces ahora sí, pero después no? Quizás ahora, quizás mañana. Ya no puedo tomar ninguna decisión en el momento. Las decisiones fluctuantes, las motivaciones inestables, ¿no? O pueden ser motivaciones conflictivas, ¿no? No voy a decir más. Lo mismo con tantas decisiones las cuales tomamos de manera obligatoria. Acabamos de leer de la boca de nuestro Señor Jesús, nadie viene a mí a menos que sean obligados.
En síntesis, eso es lo que estaba diciendo. Y estas decisiones obligatorias son de pagar o no los impuestos, de pararte o no frente al semáforo, de obedecer o no la ley reglamentaria en algún punto legal, ¿no? Hay una ley reglamentaria, o la vas a tomar en cuenta y la vas a obedecer, o la vas a pasar por alto. Y puede haber en este asunto decisiones forzadas como la de pagar o no los impuestos. Y lo sigo diciendo, andamos buscando a la persona que quiere pagar sus impuestos, ¿no? Andamos buscando por todas partes del mundo, en todos los países, a los que quieran a de veras pagar impuestos, ¿no? Es una controversia gigantesca en el primer mundo con los ricos y famosos que andan diciendo que todo el mundo ha de pagar más impuestos, comenzando con ellos mismos. Y luego descubren que son los peores de los peores que se dedican a la evasión fiscal. Los mismísimos que a nosotros nos estamos diciendo que hay que pagar nuestros impuestos, no pagan sus impuestos. Y todo depende, ¿no? De las circunstancias, las consecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a dejar, no vamos a darle seguimiento a este punto. Vuelvan a leer aquí en el Evangelio según Juan, en su capítulo 6, y lo que nos interesa aquí es esta pregunta. ¿Tienen las personas una voluntad dispuesta a venir a Cristo? Eso es lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Vamos a explicar qué significa venir a Cristo. Al explicar y entenderlo, vamos a saber a ciencia cierta que lo que Cristo dice aquí es la verdad. Nadie quiere hacer esto. Nadie. Lo dice otra vez, vuelvan a leer el texto, ninguno puede venir a mí. Bien, ninguno puede. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno quiere venir a mí. Cristo lo dice, ¿no? Y lo dice en la forma más fuerte posible. Entonces, comenzando de nuevo, ¿hay personas dispuestas a venir a Cristo? Cristo mismo nos da la respuesta. Es tan sencilla la respuesta. La respuesta es definitivamente no. Es el mismo punto en el capítulo 5. Les dice a estos judíos, a una muchedumbre de judíos, ustedes tampoco, ustedes no quieren venir a mí. Es la misma fórmula, ¿no? Ahora, cuando se agrega a menos que sea traído, ahora, ¿qué es esto? A menos que le sea dado, ¿qué es lo que se le tiene que dar? Lo que no tiene la persona. Se le tiene que dar el deseo, ¿no? Es lo mismo, es con cualquier cosa. ¿No quieres pagar tus impuestos? No, lo estoy dando por sentado. Te voy a ayudar, ¿no? A que tengas el deseo. Saco la pistola. Soy un agente fiscal, vengo de Hacienda y están esperando aquí afuera para llevarte a Amoloya, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a ver si hay un cambio o no en tu deseo. Si me sigues diciendo que no, a lo mejor en el camino a Amoloya está, ¿qué tan lejos de aquí? Estamos a 1 hora y media, ¿no? Está al otro lado de Toluca. Vamos en el camino, vamos a ver si no viene un cambio de opinión. ¿Qué es esto? Lo que Cristo dice en una forma absurda, lo estoy ilustrando. Nadie hace algo a menos que tenga el deseo de hacerlo. Ese deseo puede ser, como lo acabo de ilustrar, un deseo impuesto. Le puedo obligar a pagar. Yo puedo sacar la pistola y decir, tu dinero o tu vida, olvídate de los impuestos, ahora lo que va de por medio es tu vida. ¿Me vas a dar tu cartera o te voy a quitar la vida? No quiere darme su cartera. Esto ya lo sabemos. Pero cuando yo le saco la pistola apuntándole, de repente me entrega el dinero, ¿no? Así funciona esto. La voluntad, ¿no? Motivada aquí a fuerzas. Y esto es el mismísimo argumento en la boca de nuestro Señor Jesús. Nadie viene a Cristo, nadie se convierte al Evangelio, nadie se arrepiente de sus pecados, nadie se entrega a Cristo, nadie,
a menos que Dios haga algo en su vida obligando a la persona. Así de sencillo, ¿no? ¿Y qué tan fuerte es esto, lo que estamos escuchando? Dejados a sí mismos, si Dios no hiciera lo que el texto dice, a menos que sean traídos, Cristo dijo que si soy levantado a la cruz, a todos traeré a mí mismo. Es la misma palabra griega, traer, ¿no? ¿Quiénes son los que serán traídos? Todos los que son destinados para vida eterna serán traídos por el mismo Cristo. Aquí dice que es por el Padre. Luego dice, a menos que les sea dado que el deseo de venir, nadie vendrá. Entonces, hay que experimentar un cambio de deseo en este asunto. Y si este cambio de deseo no ocurre, la voluntad humana que dice no, le va a decir 1,000 millones de veces no a Dios. Cuando la persona es invitada a venir a Cristo, no vendrá. Ahora, entre paréntesis comento esto, ¿no? No dice a nadie se le permite venir, a esto volveremos, sino dice nadie quiere venir. No dice nadie puede venir porque les prohíbo venir, no, sino dice nadie viene, ¿no? Por su propia voluntad, porque nadie tiene el deseo de venir a Cristo. Entonces, sin discutir esto más, tan solo agrego lo siguiente: hay cantidad de iglesias cristianas en todo el mundo en donde hay, en teoría, muchas personas que acuden a Cristo. Si esto sucede es porque Dios hizo un cambio en el corazón de estas personas. De otra forma, jamás habrían venido, por un lado. Por otro lado, hay cantidad de personas en un contexto religioso, incluso cristiano, de personas que dicen que están buscando a Dios y que tienen la voluntad de venir a Cristo, y el asunto no es así. Lo que están buscando son bendiciones de Dios. Lo que están buscando es ayuda de Dios. Lo que están buscando puede ser en medio de la pandemia hasta sanidad divina al instante. Lo que están buscando, cualquier milagro, ¿no? Cualquier necesidad. Pero si se quita de por medio la necesidad que andan buscando, demuestran que ya no tienen interés alguno. Esa es la peregrinación a la basílica de cantidad de personas, ¿no? Yo me atrevo a decir cuántos mexicanos han hecho su peregrinación a la Basílica de Guadalupe buscando algún milagro de la Virgen y después se olvidaron por completo, ¿no? Del asunto. Peor los que no recibieron la bendición. Pero el punto sigue siendo que Dios mismo nos dice de entrada que esto es así. Ahora buscan en Juan 5, no vamos a discutirlo más. Se acabó la introducción, ahora vamos al tema. Hay un gran contexto aquí en Juan 5. Y en este contexto nos vamos a meter, el Evangelio según Juan, por favor. Y en el contexto, Cristo está alegando una lista de testigos. Esto es el argumento. Hay cantidad de testigos que apuntan a mí, que me señalan a mí como el Mesías, como el Salvador, como el Señor, el que fue profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que los judíos estaban esperando que vendría, lo que en teoría se celebra en la época navideña cada año, ¿no? A lo largo de 2000 años, en teoría se sigue celebrando su venida. Pero el testimonio aquí comienza en el versículo 33 con Juan el Bautista, el precursor. Juan dio testimonio a la verdad y a mí. No vamos a leer todos sus argumentos, pero el primer testigo señalado es Juan el Bautista, en el contexto, ¿no? El que bautizaba a cantidad de judíos con el bautismo de arrepentimiento, identificando a estas personas como personas que estaban entregándose al Mesías, ¿no? Al que había de venir. Ahora, en el 36, estamos en Juan 5, dice, hay un testigo mayor que Juan. Este testigo es mi Padre Celestial. Y el argumento, mi Padre me ha dado las obras que son sus milagros, y las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Entonces aquí se combinan dos puntos. Es el Padre
capacitándome para hacer esos milagros innegables, indiscutibles, increíbles, ¿no? Y estos milagros testifican de que el Padre me ha señalado, me ha enviado, ¿no? Luego, vamos hasta el versículo 37, y luego dice, el Padre que ha dado este testimonio de mí, ustedes nunca lo han visto, nunca han oído su voz, y aquí hay un argumento aún más fuerte, porque el Padre había dado testimonio de todo esto, no tan solo por los milagros de Cristo, sino ahora vean en el 39, por las escrituras del Antiguo Testamento. Por todo lo que Dios inspiró, las escrituras del Antiguo Pacto, ¿no? Lo que era la Biblia, la única que existía en ese momento, los 39 libros que forman el Antiguo Testamento, dice, escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna, y es el mismísimo punto. Y resulta que las escrituras también dan evidencias, dan pruebas, dan testimonio de mí. Entonces la lista de testigos es lo que estamos viendo aquí. Y la lista es tremenda. Ahora, este punto no lo debemos minimizar. Escuchen bien. Las personas incrédulas en todo el mundo nos dicen que es por falta de evidencias, falta de pruebas, que no acuden a Cristo, ¿no? Ese es su primer argumento, ¿no? Para defenderse. Dicen que no hay evidencias, que no hay pruebas para confirmar la identidad de esta persona que se identificaba como el Mesías, como el Cristo, como el Señor que se encarnó, ¿no? Que vino a esta tierra para salvarnos. Dicen, nos faltan evidencias, eso es su argumento, ¿no? Nos faltan pruebas. Y el argumento de Cristo es, en lo anterior, que hay cantidad de pruebas. Hay más pruebas sobre la verdadera identidad de Cristo que cualquier otra cosa en la historia humana. La persona misma de Cristo, el carácter de Cristo. Si no tuviéramos otra cosa, salvo las enseñanzas de Cristo, ¿no? De amar a Dios y amar al prójimo, la esencia de lo que Dios exige de nosotros, todo resumido en esta persona, en su carácter, en su persona, amando al Padre y amando a su prójimo el 100%, 24/7. Ninguna persona como Cristo existe en la historia humana. Sus enseñanzas, como vamos a ir explicando aquí, son en muchos contextos la prueba más fuerte. De igual manera, ya lo mencionamos, sus milagros. De igual manera, su resurrección de los muertos. La única persona resucitada de la tumba, ¿no? Para vivir para siempre, nuestro Señor Jesús. Y la lista de pruebas y evidencias no es necesario repasar, no es necesario discutir. Hay pruebas históricas, escatológicas, científicas, e incluso el cambio que este Cristo hace en la vida de cada creyente. Para algunos eso es la prueba más fuerte, es inexplicable. Pero el problema no tiene nada que ver con lo anterior. No, el problema no tiene que ver con la incredulidad humana en sí, sino con lo que estamos diciendo. Con una voluntad indispuesta. Ahí radica el problema. ¿Cómo podemos entender lo que Cristo dice? Ninguno quiere venir a mí. Ustedes los judíos que han visto todos estos testimonios, tampoco quieren venir a mí. ¿Cómo podemos explicarlo? Y la respuesta sigue siendo lo que estamos viendo aquí. La falta de voluntad. Una voluntad indispuesta. Una voluntad, así cambio el lenguaje, rebelde. Una voluntad obstinada. Es como la gente que escucha de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, se oponen en teoría a cada uno de sus mandamientos, diciendo, ¿se acuerdan la fórmula? Dicen, no, estos mandamientos están en contra de mi libertad. Eso es lo que piensan. Están en contra de mi felicidad. Y peor dicen, están en contra del amor hasta que dejan
de engañarse con esto, seguirán siempre indispuestos a venir a Cristo. Y la ilustración que vuelvo a usar aquí, ahora busquen en Mateo 11, es la más sencilla. ¿Quién no quisiera vivir en un lugar en donde no hay más robo? Esto resulta ser uno de los 10 mandamientos, el octavo, en donde no hay ningún ladrón hasta el grado en que ni chapas, ni candados, nada de policías, nada de seguridad en lo absoluto. Porque no hay ningún corrupto, ni ladrón. Escuchan, tomen cualquier de estos mandamientos, los cuales el mundo, la generación nueva anda rechazando cada uno de sus mandamientos. Y resulta que quisieran vivir en el lugar en donde no hay ningún mentiroso, ningún engañador, charlatán, ¿no? Farsante, ¿no? O sea, quisieran vivir en un lugar en donde todos dicen la pura verdad, siempre la verdad, y nada menos que la verdad. Y con cualquiera de los mandamientos de Dios, cuanto más con el homicidio. No quisiéramos vivir en un lugar en donde no ocurre, en donde nunca ha ocurrido ningún homicidio, ni puede suceder el homicidio. Y cada uno de los puntos van hasta los deseos, ¿no? Porque el ladrón está con envidia, celos, ¿no? Concupiscencia, avaricia. El ladrón está, vean, manifestando con su voluntad estos deseos contrarios a Dios y contrarios a su prójimo. Lo mismo con cada uno de los mandamientos. Pero el punto sigue siendo que las personas rechazan de entrada todo esto en su ignorancia, soberbia y ceguera espiritual. Pero ahora vean, y al mismo tiempo quisieran vivir en un lugar en donde todos guardan los 10 mandamientos. Quisiéramos vivir todos en ese lugar. Pero ese lugar no existe. Ahora vean en Mateo, no en la tierra, existe tan solo en el cielo. Ahora en Mateo 11. En el tiempo que nos resta, hay que fijarnos cuidadosamente en lo que el mismo Cristo hace en este texto. Lo vamos a examinar, lo vamos a bosquejar. Estamos ahora en Mateo capítulo 11. Porque el mismo Cristo que dice, ahora escuchen bien, que nadie quiere venir a mí, el mismo que afirma que nadie puede venir a mí, el mismo que acusó a los judíos de ser indispuestos a venir, en este texto, sorpresivamente, y algunos dicen de manera incongruente, no lo es, el mismo Cristo invita a todas las personas a venir. Este texto lo conocemos. Estamos ahora en el Evangelio según Mateo, al final de un gran discurso sobre la responsabilidad humana, incluso en la última parte de este capítulo. El hecho de que todos son responsables de buscar y encontrar a Dios es el contexto. Y en el versículo 27 invita exactamente lo que nuestro texto aquí dice, venir a Cristo, ¿no? Está aquí en el versículo 27. ¿Ya lo tienen? Vamos directamente al 28. Venid a mí. ¿Lo están viendo? Venid a mí. Les invita a todos a que vengan. Y la triple fórmula, vamos a leer todos los versículos 28, 29 y 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados, se traduce agobiados, cansados, en una de las versiones fatigados, y en nuestra versión antigua trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Os haré descansar. 28. 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es esto? Es la misma cosa, como vamos a ver en una forma más profunda. Llevad mi yugo sobre vosotros. La segunda parte de esta invitación. Y la tercera, aprended de mí. Y vean lo que dice acerca de sí mismo, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y agrega al final, como si estuviera entre paréntesis, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
en el lenguaje. La triple fórmula, aquí lo tenemos. Venid a mí, esa es la palabra, en la forma de una orden divina, es un mandamiento. Acabamos de alegar en la introducción que nadie quiere venir. Ahora les ordena, les manda, les exige a que lo hagan. Venid a mí primero. Vean, aprended de mí, que vengan a mí, que aprendan de mí. La tercera cosa en la lista, llevad mi yugo. ¿No? Llevad mi yugo, sujétense a mi yugo. Entonces, esto es el tema aquí. Y ahora lo vamos a introducir nuevamente en otra forma. ¿Qué quiere decir venir a Cristo? Estamos discutiendo, pero ¿qué quiere decir? Es lo que vamos a explicar a detalle el día de hoy. Y vamos primero con la respuesta negativa. Venir a Cristo no es venir a la iglesia. No, hay cantidad de personas que piensan que porque asisten a alguna denominación o iglesia cristiana en algún lugar, que vienen a Cristo. No, esto no es así. Estas personas estaban frente a Cristo. Estaban reunidos en lo que podríamos llamar una asamblea, incluso aquí al aire libre, estaban reunidos, habían acudido a la reunión. Pero el hecho de estar ahí, vamos a decir, en un contexto presentes, ¿no? En la congregación o en la iglesia, no es venir a Cristo. Esto se ve de inmediato. Venir a Cristo no es venir a la iglesia, rápido la lista. Tampoco es venir a alguna ordenanza, algún rito, alguna ceremonia. La gente católica piensa que porque asisten a la misa, que vienen a Cristo. Tampoco, menos los que creen que al ser bautizados, no es venir al bautismo, no es venir a la cena del Señor, no es asistir a la así llamada misa, la que celebran en la iglesia católica romana. No, nada de esto está por medio aquí. No. Es venir a la persona misma de Cristo. Obviamente, no es asistir a alguna ceremonia, algún rito, lo vuelvo a decir. Venir a Cristo no es algo externo, no es algo físico, es algo interno, es algo espiritual. No se refiere entonces a lo que medio mundo piensa. No, estas personas estaban presentes, no es físicamente presentes, no, es creer en Cristo, es acudir a Cristo, como vamos a ver en sus tres oficios, como Maestro, Salvador y Señor. De eso se trata. Es venir, aprender y llevar, ¿no? Como vamos a ver, este paquete es importantísimo. Estas tres palabras hablan de los tres oficios de Cristo. En el Antiguo Testamento, los oficios bajo la ley mosaica, profeta, sacerdote y rey. Estos tres oficios en el Nuevo Testamento, este es el Antiguo, en el Nuevo Testamento son cambiados. El profeta ahora es el maestro divino. El sacerdote bajo la ley mosaica ahora es el salvador divino. Y el rey bajo el Antiguo Testamento ahora es Cristo el Señor. Y en una forma de síntesis ya sabemos lo que vamos a ver aquí. Cristo es el maestro, el profeta divino, y tenemos que acudir a Él y aprender para que seamos enseñados primero. Cristo es el único Salvador, el único sacerdote, y tenemos que acudir a Él y confiar en Él para que seamos salvos, perdonados y cambiados. Y Cristo es el único Rey, el único Señor soberano, y tenemos que acudir a Él como tal y entregarnos a su yugo. Esto es para que seamos gobernados, para que seamos guiados, para que seamos, en este sentido, dirigidos por Él, como nuestro Dios y Señor. Tenemos que acudir a Él. Esta triple fórmula la conocemos. Se refiere a lo que en otros textos bíblicos es el tema del corazón humano. Ahí estoy escribiendo la palabra corazón, nadie la puede leer, por lo tanto. El corazón humano y sus tres facultades, intelecto, emoción y voluntad.
el corazón humano, ¿no?, acude a Cristo. Hay que acudir a Cristo de corazón. Hay que recibir a Cristo en tu corazón. Hay que entregarte a Cristo con todo tu corazón, ¿no? Y esto es la fórmula. Tu mente, tus emociones y tu voluntad. No es algo externo, no es algo físico, no hay ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna fórmula mágica para hacer esto. No, hay que hacerlo en tu corazón, ¿no? Así. Ahora, vamos a detenernos, el tiempo se nos está yendo, tenemos que apurarnos. Y en una forma abreviada, vamos a discutir lo que estos 3 puntos significan. Acudir a Cristo, venir a Cristo, primero, vean, como nuestro maestro, primero como el profeta divino. ¿Qué significa esto? Escuchen bien. De inmediato significa que nos damos cuenta de nuestra necesidad de ser enseñados por Cristo. Es increíble el punto. ¿Cuántas personas creen que necesitan ser enseñadas? Muy pocas personas hoy en día, ¿no? ¿Cuántas personas están conscientes de su falta de entendimiento? De que necesitan enseñar, ¿no?, ser enseñados. De que necesitan escuchar y aprender de Dios. ¿Cuántas personas, grandes multitudes de personas, jamás van a acudir a Dios, jamás van a acudir a Cristo, porque piensan que ya saben, que ya entiendan? Y cuando les preguntamos a estas personas, ¿no?, ¿qué es lo que saben? Cristo aquí mismo dice que Dios oculta su verdad en el versículo 25, de los sabios y entendidos, de los que creen que ya saben, de los que creen que ya entiendan. Dios mismo les oculta su verdad. ¿Quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son estos entendidos? Son todas las personas que se niegan a aprender de Cristo. Son las personas que creen que saben más que Cristo mismo. Son las personas que creen que saben más que Dios. Son estas personas que a de veras son la fuente de todo conocimiento. La Biblia dice que el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos, dice el texto en Proverbios 1, los necios desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza, aun cuando sea de Dios mismo. El mismo Dios dice aquí en este libro: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde están los sabios? ¿En dónde están los que realmente entienden? Es lo que estamos buscando por todos lados. Y lo que encontramos hoy en día es una bola de ignorantes, una bola de gente necia, ignorante, estúpida sería quizás la mejor palabra aquí, porque estas personas no entienden absolutamente nada. Y todo el tiempo están autoengañados creyendo que tienen la razón. Que tú tienes la razón, no creo. No creo que una persona fuera del contexto de lo que Cristo enseña tenga razón alguna en ningún punto. En cuanto a la moralidad, ¿quién tiene la razón? ¿Estas personas o Cristo? En cuanto a la verdad, ¿cuál verdad? Comenzando con la vida misma. ¿Cuál es el origen de la vida? Si tú crees en la evolución, si tú crees que vives en el planeta de los simios, tú eres más necio y estúpido que un simio. El código genético demuestra una cantidad de información que si la fueran a imprimir, la que está en tu cuerpo, las hojas se extenderían 40 veces a la luna y de vuelta. El código genético en tu cuerpo, preprogramado, escrito desde un principio, antes de tu nacimiento. ¿De dónde surgió esto? Si tú crees por un accidente cósmico, por favor, la información procede, ¿no?, de una fuente inteligente. La vida procede tan solo de la vida. Pero el punto no lo vamos a discutir el día de hoy. Estas personas, ¿qué es lo que nos pueden decir sobre la vida? ¿Qué es lo que nos pueden decir sobre la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué todos vamos a morir? Estamos viviendo
en una época extraordinaria en la historia del mundo, porque estamos frente a esta cosa que se llama la muerte súbita. El promedio de vida ya no existe en la actualidad. Olvídense de que voy a vivir, y peor el asunto, porque estamos frente con la pandemia de este fenómeno de una persona que se enferma. Esta realidad la hemos vivido ya cuántas veces en el transcurso de esta semana, 2 veces. La persona se enferma y pasa la primera semana creyendo que no es grave el asunto, tratando de convencerse a sí misma de que no hay ningún peligro aquí, de que mi caso es leve, mis síntomas no son de peligro, no son alarmantes. Para pasar a la segunda semana, y ya comienza con oxígeno, ¿no? Pero no es el 24/7 el oxígeno, es tan solo cuando se siente agitada la persona, no el oxígeno. Y pasa 2, 3 o 4 días creyendo que en cualquier momento me levanto y esto se acabó. Ajá. Sí. Esto ya lo hemos vivido tristemente, increíblemente. ¿Cuántas veces? Para llegar, puede ser al final de la segunda semana, ya lo quieren entubar. Ajá. Ya está en el hospital, o por lo menos en la sala de emergencia. Y la muerte súbita. Y ni hablar de sus seres queridos, ni hablar de la familia, ni hablar de su pareja. Todos pensando, no, en cualquier momento ya lleva 7 días entubado, ahí están esperando que salga día de mañana. Ajá. La muerte. ¿Quién nos puede explicar esto? ¿No? La Biblia dice que la muerte es universal, que no nos vamos a librar ninguno de nosotros de la muerte física, que es la sentencia que Dios pronunció en contra del pecado y la rebeldía humana en el huerto del Edén, y genéticamente han comprobado ya 3 veces que la raza humana es increíble. Es una cosa comprobar que se remontan todos los seres humanos a una sola pareja. Lo han comprobado más ahora con el asunto postdiluviano y la familia de Noé. Ese es otro asunto, en donde comenzó de nuevo, de una sola familia, la raza humana, ¿no? Y los que se burlan del diluvio de Noé, lo vuelvo a decir, hay más pruebas geológicas, históricas, en este mundo de un diluvio mundial que de cualquier otra cosa. Incluso recientemente están comprobando que el asteroide que pegó ahí por Mérida y Progreso, Yucatán, y dejó toda la península, todas las fuentes de agua en forma subterránea, que esto se vincula directamente con el diluvio, con tsunamis, en donde el nivel del lago rebasaba lo que sería 1,5 kilómetros de altura, los tsunamis que inundaron y crearon todas las fuentes de petróleo en el Golfo de México, en América del Norte, hasta Canadá. Y encuentran ahí enterrados, lo están comprobando. Todos esos cuates que andan simplemente buscando el petróleo lo están comprobando, que hay un nivel del sedimento con todas las formas de vida aplastadas, bajo una presión, y eso es lo que producen las fuentes de petróleo, de hidrocarburos, ¿no? No vamos a discutirlo más. Lo que estoy diciendo es esto. Cuando preguntamos, ¿quién sabe la verdad acerca de todo esto? Los que niegan las evidencias no saben. Los que niegan, ¿no?, las evidencias contundentes de lo que este libro dice, no saben absolutamente nada. ¿No? Pero los que vienen a Cristo acuden a Él sabiendo que necesitan aprender, que necesitan ser enseñados, no tan solo el origen de la vida, sino el propósito de la vida, el porqué de nuestra existencia y el porqué de todo lo que anda mal en el mundo. Necesitan ser enseñados sobre el origen y el destino del hombre y el porqué de nuestra existencia, que es el misterio más grande
en el universo entero para nosotros. Los que vienen a Cristo vienen para recibir de Él las respuestas. Saben que no entiendan y necesitan aprender. Tienen que humillarse primero. Tienen que confesar que no saben. Y el argumento aquí es tan grande, lo tengo que dejar. En Cristo están escondidos, dice el apóstol, todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Escondidos todos los tesoros de sabiduría, todos los tesoros del verdadero conocimiento, ¿no? Y el mismo Cristo más adelante en Mateo, si no me equivoco, es 18, dio esta advertencia. Dijo que si no os volvéis y os hacéis como niños, escuchen su comentario. Si ustedes no se humillan, si no vuelvan a empezar, la idea es recapacitar, la palabra técnica es arrepentirse, ¿no? Y si no toman su postura como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Jamás serán salvos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos diciendo, humillarnos como niños, ¿no? Acercarnos para escuchar del maestro. Y esto quiere decir para nosotros escuchar su palabra como niños, conscientes de que no sabemos nada, de nosotros mismos, nada. Y para que esto suceda, una persona tiene que renunciar a su supuesta sabiduría, poner a un lado sus ideas preconcebidas, acabar con sus prejuicios, vean, con todas sus tonterías, todos sus prejuicios, y comenzar en cero, de cero, como un niño comienza. ¿Cómo comienzan en el kinder? De cero, en cero comienzan. Eso es lo que Cristo dice. Su palabra como maestro, en el Antiguo Testamento su palabra profética, ¿no? Y todo el argumento aquí es más grande de lo que podemos ver el día de hoy. Los profetas hablaban bajo inspiración directa de Dios y Cristo es el profeta divino que descendió del cielo. Dios mismo se encarnó de tal modo que él decía, el que a mí me ha visto al Padre. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que cree en mí, cree también en el que me envió. Y la fórmula, ¿no? Es tremenda, porque lo que dice Cristo acerca de sí mismo, acerca de su verdad, se resume todo el argumento en esta fórmula que voy a citar. Y esta fórmula es una de las más importantes de la Biblia. A ver si lo puedo encontrar. Es la fórmula en donde dice Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? La fórmula que Cristo usó en relación con la incredulidad de los judíos es Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y aquí encontramos el punto crucial. El cielo y la tierra pasarán, dijo, mas mis palabras jamás pasarán. Y cuando acudimos a Cristo, el tema aquí, aprended de mí, lo que está en Mateo, la invitación, es un proceso de discipulado, de aprendizaje, es lo que la palabra discípulo quiere decir. Un proceso de discipulado, de aprendizaje, que comienza en el momento de acudir a Él y continúa para toda la vida. Vamos aprendiendo cada vez más, entendiendo cada vez mejor, conociendo cada vez más, no simplemente información, no simplemente la verdad acerca de todas las cosas que importan, sino comenzamos a conocer a de veras a Dios en la persona y obra de Cristo. Ahora el tiempo se nos está yendo, entonces ahora pasamos al segundo elemento, venid a mí, y aquí el argumento es como Salvador. Ahora, ese es el tema más importante de la Biblia. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos hace falta un Salvador. ¿Qué quiere decir eso? El argumento comienza con el Antiguo Testamento, el tema de los sacerdotes levíticos bajo la ley. Un sacerdote, según la ley mosaica, según incluso el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, es una persona señalada por Dios
para hacer sacrificios por el pecado y interceder por los pecadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir mucho. Quiere decir que por naturaleza estamos separados de Dios, alejados de Dios, y que nuestros pecados nos separan de nuestro Creador. La función de un sacerdote es de reconciliar a la gente con Dios, haciendo expiación por sus pecados y presentando a estas personas, intercediendo por estas personas ante Dios. Ahora, el tema aquí es gigantesco. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y esto es en síntesis todo el asunto del Evangelio de Cristo. ¿Por qué vino Cristo? Para tratar con el problema, el dilema de nuestros pecados. Los pecados que nos separan de Dios y el hecho de que este Dios tiene que castigar todo pecado. Es el punto que va de por medio en este tema. Dios no pasa por alto los pecados de nadie. Es cuestión de tiempo. Y todos los que viven y mueren en sus pecados serán castigados por este Dios. El Evangelio de Cristo anuncia no tan solo el amor de Dios, sino el castigo del pecado que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Pero vamos a comenzar desde un principio. El tema del pecado es el que muchos no lo quieren entender. El tema dice que todos somos por naturaleza rebeldes, por naturaleza obstinados y peor, por naturaleza esclavos voluntarios del pecado. Ese es el tema que nos interesa, la voluntad humana. La forma para demostrar que todos somos por naturaleza esclavos del pecado es diciéndole a cualquier pequeño que deje de hacer algo, y lo que vamos a ver es lo contrario, que no lo puede hacer, por un lado, o simplemente decirle a quien sea, por un solo día hay que dejar de mentir. Y estas mentiras, ¿no? Que comienzan en tu mismo corazón, creyendo que tú tienes la razón en casi todo y que los demás están equivocados, ¿no? Por un solo día hay que dejar de codiciar lo ajeno, de envidiar, por un solo día dejar, ¿no? La concupiscencia, por un solo día dejar la soberbia, la vanagloria, por un solo momento dejar de practicar tu pecado favorito, ¿no? El pecado o los pecados que te dominan. Y resulta ser imposible. Resulta ser imposible. Y peor, las consecuencias de sus pecados los vemos por todos lados. Hay consecuencias físicas de una lista de pecados, ¿no? La gran mayoría de las personas que han fallecido de COVID, les aseguro de que pecaron en contra de sus cuerpos antes, a menos que su disposición en relación con diabetes haya sido genéticamente, ¿no? En su cuerpo antes, se volvieron diabéticos abusando de sus cuerpos, ¿no? Y la lista de comorbidities en inglés, de otras cosas físicamente mal en el cuerpo, ¿no? De las personas que han fallecido. El hermano Silvano falleció el domingo pasado a las 2:30 de la tarde en Valladolid, diabético. Y estaba llegando al tope de las 2 semanas. Y estaba con el oxígeno cuando murió. Pero ¿cuál es el punto? ¿Hay consecuencias físicas del pecado? Ni hablar de las enfermedades que llegan a tu cuerpo por vía de transmisión sexual. ¿Cuán misterioso es eso? De que estas enfermedades te llegan tan solo por la inmoralidad sexual, tan solo por la impureza sexual. No pueden llegar por ningún otro camino. De igual manera como, y podríamos hacer una lista aquí, no lo vamos a hacer. Hay consecuencias emocionales, psicológicas del pecado en tu conciencia, en la falta de paz, en la conciencia que te está acusando, en la conciencia que no te deja descansar, en la conciencia que te hace sentirte avergonzado y convicto y culpable por lo que estás haciendo. Cantidad de consecuencias
psicológicamente, emocionalmente hablando, consecuencias de este dilema del pecado y el castigo del pecado, que está por todos lados. Más evidencias de que Dios, la ira de Dios derramada desde el cielo en contra del pecado humano, más evidencias de esto a nivel psicológico, emocional y en el corazón de cada persona rebelde que de cualquier otra cosa. ¿Cuántas más evidencias en la familia? ¿Cuántas evidencias del pecado en el matrimonio, en la relación de padres e hijos? Ni hablar de la sociedad, ni hablar de la relación entre los ciudadanos y su gobierno. ¿Cuál es el tema que de debate todos los días en todos los países del mundo? Los pecados cometidos por los gobernantes y las consecuencias. No, puede ser por aquel lado o puede ser lo contrario. Los gobernantes agobiados y así, no, ya no pueden con la rebeldía y los pecados de los ciudadanos en ese país. El pecado, la violación de los 10 mandamientos, falta de amor para con Dios o para con el prójimo, el pecado que trae sus consecuencias. ¿Cuántas consecuencias de los robos? Ayúdenme. ¿Cuántas consecuencias de la mentira? ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Cuáles son las consecuencias de la envidia, el aborrecimiento, los celos, no? ¿Cuáles son las sufrimiento y miseria son las consecuencias? Sufrimiento y miseria por todos lados del mundo en que estamos viviendo, ¿no? La fórmula al final de Romanos 3, su boca llena de maledicencia, amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebrantamiento y desventura, ruina y miseria, las palabras modernas, en todos sus caminos. Y el camino de paz no lo quieren conocer. Y así, el tema no lo tenemos que discutir. Este pecado nos separa de Dios y eso es lo más grave. El pecado nos separa del amor de Dios. El pecado nos separa de la amistad de Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. El pecado nos hace alejarnos de Dios, huir de Dios, salir, ¿no? En autonegación, negando la realidad, ¿no? De nuestra necesidad de Él. El pecado nos hace escondernos de Dios, nos da miedo de acercarnos a Dios. Y esto lo vemos por todos lados. Es por eso que ninguna persona que no haya acudido a Cristo, que no ha venido a Cristo, puede ni siquiera acercarse a este libro sin estas reacciones, sin sentir la vergüenza, ¿no? Y el temor de este Dios. Las consecuencias más graves del pecado no perdonado son, en síntesis, la ira de Dios. El hecho de que Dios está dispuesto a abandonar eternamente, el hecho de que Dios está dispuesto a desconocer, el hecho de que Dios está dispuesto a dar la espalda a cada persona que vive y muere en sus pecados, ¿no? Estas son las consecuencias. Y Cristo vino para enfrentarse con estas consecuencias, para sufrir en su cuerpo y alma el castigo que estos pecados merecen. Y la gente que dice, ¿qué tipo de Dios, qué tipo de monstruo, qué tipo de ira puede haber en un Dios capaz de castigar el pecado humano en la persona de su Hijo encarnado? Este es el verdadero Dios. El Dios que no pasa por alto los pecados de nadie. Envió a Cristo como mediador, como Salvador, como el único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y tenemos que acudir a Cristo. Venir a Cristo es aprender de Cristo. Venir a Cristo es creer en esta obra salvadora que Cristo realizó. Y el argumento lo tenemos que dejar. Pero en síntesis, la persona acude a Cristo confiando en su obra salvadora y confiando en el Salvador, creyendo que Cristo hizo la obra, la única obra necesaria
indispensable, la única obra posible para quitar de por medio este castigo, ¿no? Sufriendo Él mismo por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No hemos dejado el tema. El último punto aquí el día de hoy, vuelven a verlo en Mateo 11. Comenzábamos diciendo que nadie quiere venir a Cristo. Ahora estamos explicando a detalle lo que significa acudir a Cristo. Es aprender de Él, confiar en Él. Y el último punto aquí, entregarnos a su señorío. Cuando dice, aquí estamos otra vez en Lucas 11, ¿no? Cuando dice Cristo en este texto estoy diciendo Mateo 11, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ayúdenme. Mateo, yo estaba buscando en Lucas, es Mateo 11. Cuando leemos aquí en Mateo 11, la última parte de la invitación, en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el yugo de submisión. Es un modismo en el griego, en el idioma que usaban en aquel entonces. Y el yugo es el yugo de submisión, el yugo de obediencia, ¿no? El yugo de entrega. Y el argumento comienza en un tema que no podemos ver el día de hoy, con los judíos en aquel entonces que estaban bajo el yugo de la ley, que estaban bajo, según Pablo en Gálatas 5, el yugo de la servidumbre de la ley. Y esto es lo que vemos en cantidad de personas religiosas. Eso es lo más grave del asunto en un contexto religioso. Hay cantidad de personas religiosas que creen que pueden salvarse por sus obras y por lo tanto están obligados, sin discutirlo más, a guardar toda la ley. Si tú quieres salvarte por tus obras, tienes que obedecer a Dios el 100%, cada día, cada hora, 24/7, amando a Dios de todo corazón y amando a tu prójimo. Es lo que la ley exige. Por eso se llama el yugo de servidumbre. Por eso se llama el yugo de la ley. Por eso se refiere primero aquí a personas fatigadas. Se refiere a personas trabajando con una carga insoportable, porque estas personas, ¿cómo piensan que se van a salvar así? Nunca se van a salvar así. Van a trabajar hasta el último día de su vida creyendo que habrán logrado lo que Dios exige, negando su necesidad de Cristo. Estas son las personas en un contexto religioso, es increíble. Todas las formas falsas, y el cristianismo es la religión la más falsificada en el mundo, que enseñan que el cristianismo no es venir a Cristo y confiar en lo que Él hizo, sino es seguir el ejemplo de Cristo y tratar de vivir una vida perfecta para salvarnos. Ninguna de estas personas acude a Cristo. Ninguna de estas personas cree en Cristo. Porque Cristo dice aquí que su yugo es fácil, que su carga es ligera, ¿no? Y aquí los argumentos los conocemos. Cuando Cristo compara el yugo suyo, ligera, ¿no? Y mi carga y fácil mi yugo, está diciendo que Él vive una vida perfecta antes de entregarse a la cruz, que Él cumple con el amor para con el Padre y para con el prójimo en lugar de estas personas, lo que está en muchos otros textos. Que nadie puede salvarse por sus propias obras. Si esto fuera posible, jamás habría venido Cristo. Y que al acudir a Cristo, somos librados de esto. Tanto pagó por nuestros pecados como vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Pero hay algo más aquí, con esto vamos a terminar. Vean con mucha atención esto. La palabra Señor, ¿no?, que es la que en el Nuevo Testamento toma el lugar de la palabra Rey, ¿no? Y es una palabra crucial en este asunto. Y comenzábamos el día de hoy discutiendo la voluntad. Y esto es el punto con el cual vamos a terminar.
Porque nuestra voluntad tiene que sujetarse al señorío de Cristo. Llevar su yugo sobre nosotros es un acto de entrega de la voluntad. Es un acto de submisión. Es un acto de compromiso con Cristo como nuestro Señor, como nuestro Rey. En otras palabras, escuchen, es la autonegación del ego. Es la autonegación del yo. La persona que no viene a Cristo no viene por este asunto aquí, lo vamos a ver en otro estudio, no a fondo el día de hoy, pero no viene porque está bajo el dominio y el yugo de su propio ego tan frágil, tan delicada, ¿no? Esta persona en su ego tiene que buscar los likes en Facebook, tiene que acumular sus seguidores en las redes sociales, tiene que constantemente buscar algo para llenar el hueco de su inseguridad, de su falta de paz, ¿no? De su falta incluso de propósito mismo, porque esta persona vive bajo la raíz del pecado en el hombre, en el ser humano. Es a saber, bajo el dominio de su yo, bajo el dominio de sus propias opiniones vive. Una mente controlada por lo que esta persona piensa que es la verdad, bajo el yugo de sus emociones y estados de ánimo, en donde todo lo que sucede es que se ama a sí misma y nadie más, esta persona, y está tratando de lograr que todos los demás hagan lo mismo, que me aman por la gran persona que soy. Esta persona está bajo el yugo, vean, de su propia voluntad, la cual es dominada por sus propios intereses, por sus intereses personales, ¿no? Cada persona es esclavo del gran ídolo de su corazón. No es Dios, no, es el ídolo, es lo que toma el lugar de Dios en su corazón. Es aquel tiránico dictador que se llama el yo. Y cuando una persona acude a Cristo, vean, después de años de vivir así, la persona es librada del dominio y la esclavitud de su ego, librado del dominio y la esclavitud de su propio egoísmo, librada de sí misma, salvada de sí misma. Y esto resulta en una reorientación. ¿Qué dice Cristo? Yo no soy así, yo soy manso. Yo no soy una persona egocéntrica, yo soy humilde de corazón y yo soy la única persona que te puede dar descanso del dominio de tu propio pecado, centrado en tu ego, centrado en el yo. Y el tema aquí es tan profundo, lo tenemos que dejar, pero muchísimas personas no es que discutan en realidad con las enseñanzas de Cristo. Es imposible discutir con estas enseñanzas, ¿no? ¿Quién puede oponerse al amor para con el prójimo que resultan que no le puedes engañar, robar, mentir, matar o serle infiel? ¿Quién puede oponerse a eso? Argumentando, razonando, nadie. Nadie. ¿Quién puede oponerse a un Salvador que te quiere perdonar por gracia, llevando él la culpa y el castigo? Nadie puede discutir con eso. En realidad, no, los temas van más allá. Las personas no quieren entregarse. No quieren dejar de controlar sus propias vidas. Piensan que el yugo de Cristo no es fácil. No, que su yugo es pesado, es lo que piensan. Creen que si yo, y esto es el enemigo de sus almas y su propio ego, ¿no? Es por eso que medio mundo piensa, si yo fuera a acudir a Cristo, perdería mi vida. No, la verdad es que salvarías, ¿no? La salvarías. O sea, tu vida sería rescatada y salvada de la perdición en que te encuentras. Pero termino diciéndolo. Que Cristo en nuestro texto, con el cual empezamos, acusó a los judíos, lo vuelvo a citar, de no acudir a él, y como consecuencia que dijo, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Qué es esto? Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna consiste de una relación salvífica con Dios mediante Cristo.
de conocer a de veras Dios, a este Dios, y de tener la seguridad y certidumbre de que Él, en la persona de Cristo, perdona nuestros pecados y comienza a transformarnos y prepararnos para vivir eternamente en su presencia. Pero vean lo que sucede aquí. Las personas que no acuden a Cristo, ¿qué dijo Cristo? No quieren venir a mí para que tengan vida. Las personas que no acuden a Cristo nunca van a tener vida. Para concluir el día de hoy, lo hemos resumido a grandes rasgos este tema. Lo que nos falta hacer aquí es aplicar el argumento. Y lo quiero hacer en la siguiente forma. Cuando nos preguntábamos al principio por qué no quieren venir a Cristo, entendiendo lo que significa esto, ya tenemos la respuesta. Muchas personas no quieren ser enseñados por Cristo. Es increíble esto, ¿no? La soberbia, la ceguera espiritual en donde personas pretenden saber y conocer, es lo que vemos frente al mundo. Algunos de ustedes nunca a lo mejor habrán entendido el escepticismo mío. Yo soy más que escéptico frente al mundo académico, médico, más que escéptico. No es cinismo, es escepticismo. Soy una persona que duda de que los médicos realmente entienden de qué se trata el virus. ¿Por qué? Porque en el primer mundo hay un debate increíble entre personas que trabajaron toda su vida en Pfizer, en AstraZeneca, en estas empresas que algunas son combinaciones de Europa y los Estados Unidos y Canadá. Están peleando entre sí mismos. ¿Y cuántas veces se han equivocado en cuestiones médicas? ¿Cuántas veces se ha demostrado que estaban mal diagnosticando algo o mal? Y no estoy en contra de ningún médico ni en contra de la medicina, no, pero lo que estoy diciendo es esto. Los mismos nos decían, en 2 semanas se acabará la necesidad de la sana distancia. Así comenzaron diciéndonos, es 2 semanas, 2 weeks, y se acabará esto. Los mismos decían no a las máscaras. A lo largo de 3 meses en Gringolandia prohibieron el uso de las mascarillas, cubrebocas. Los mismos luego dijeron, las cubrebocas son necesarias. Luego salieron cantidad de pruebas por el tamaño del virus, diciendo que a menos que sea, ninguno de ustedes trae la máscara suficiente para protegerte por el tamaño del virus, ¿no? Que puede penetrar en cualquier de estas máscaras que nosotros tenemos puestos ahora mismo. Y luego los mismos dijeron no a las máscaras. Y así. Los mismísimos dijeron, no habrá una vacuna hasta dentro de 5 a 10 años. Los mismos dijeron, es imposible que haya una vacuna confiable que se puede producir en 3 a 6 meses. Cuando la vacuna salió a los 9 meses, se olvidaron de todo lo que decían de 5 a 10 años. Y para los que nunca lo han notado, las vacunas siguen siendo experimentales. No son aprobadas por las autoridades médicas más altas en ningún lugar en el mundo. Son experimentales. Y ahora los mismísimos que nos decían, con la vacuna te vas a librar de esto, vean, y vas a volver a tu vida, ¿no? La libertad es lo que te ofrecían a cambio de la vacuna. Son los mismos que dicen, pero aún si estás vacunado tienes que ponerte la máscara. Y aún vacunándote tienes que guardar la sana distancia. Y los mismísimos que ahora checanlo, verifícanlo, vean en internet, vean en Google, por más engañosos y mentirosos que pudieran ser algunas de estas fuentes, en Israel y en el Reino Unido, el 50% de los casos que han surgido en el último mes son de personas ya vacunadas.
Por lo tanto, escepticismo de parte no es tan solo de Tomás, ¿no? No, es un escepticismo en donde no estamos convencidos de lo que nos están diciendo. Porque ellos mismos no se ponen de acuerdo. Y las evidencias están en su contra. Están en su contra. Y por lo tanto, empezábamos nosotros con la pandemia diciendo que el único que te puede proteger es Dios. Y estamos a favor de todas las medidas sanitarias, ¿no? Y estamos a favor de las vacunas a condición de que funcionen. Sí. Pero esto nadie lo sabe. Ni tú lo sabes, ni ellos lo saben. Entonces, vuelvo a mi punto. ¿En dónde están los que saben? ¿No? No, tu vida, si Dios quiere que tú mueras del virus, la posibilidad de que esto suceda, empezábamos la pandemia con ese el 100%. Y si Dios no quiere que la pandemia, el virus, lo que sea, acabe con tu vida, la probabilidad de que tú mueras antes, el 0%, porque no estamos en el planeta de los simios. Todas las enfermedades son consecuencias directas o indirectas del pecado humano, incluso el daño a nuestro código genético que el pecado trajo a nuestro cuerpo. El autor de la vida es Dios. Nos la ha prestado por un tiempo. Y el mismo Dios que nos asegura que todos vamos a morir, el mismísimo dice que todos los que no vienen a Cristo no van a tener vida eterna. Esto es el punto. No van a recibir vida eterna. Por lo tanto, ¿quiénes son los que acuden a Cristo? Los que quieren vida eterna. Si tú no la quieres, no la tendrás. Si a ti no te interesa, está bien que en algún futuro te va a interesar. Y esperemos que no sea cuando ya estás entubado. Esperamos que no sea cuando ya estés inconsciente y ni sabes qué es lo que te está pasando. Es increíble la gente necia que no quiere saber la verdad acerca de la vida en este mundo. Los que no creen que necesitan a Cristo, simple y sencillamente no vendrán a Cristo. Es por eso que en el texto con el cual empezábamos, Cristo decía, es necesario que sean traídos. Es necesario que suceda algo, un cambio en su forma de pensar y un cambio en sus deseos, o jamás vendrán a mí. Estas personas, muchas simplemente es porque no quieren dejar sus prejuicios, sus ideas preconcebidas que en el 100% de los casos son falsas. O es simplemente porque no quieren romper con el pecado que aman tanto, ¿no? Así lo dice Cristo en otros textos. No vienen a mí porque aborrecen la luz. No vienen a mí porque aman sus pecados. Esos son otros textos que confirman el mismo punto. Entonces, terminemos. Estamos otra vez en Juan, por favor. En Juan 6. Con esto hay que concluir. Juan 6. Hemos pedido prestado este tema el día de hoy para introducir el dilema de la voluntad. Es un tema que vamos a discutir a fondo en los próximos 2 domingos. Esto es simplemente la introducción y concluimos con este texto. Juan 6. ¿Ya lo tienen? Y en una forma tan misteriosa, Cristo plantea, es aquí mismo que dice más adelante, no quieren venir, ¿no? En 44 no pueden venir, ¿no? Y en 65 lo mismo, no pueden venir, no quieren venir, es lo mismo, no poder, no querer, no poder, es lo mismo, no vendrán. Pero ahora ven lo que sucede aquí.
En 37, estamos brincando, les pido perdón, no podemos discutir en la forma ordenada todo el tema aquí. Dice en 37, para concluir, todo lo que el Padre me da, el verbo aquí es pretérito pasado en el griego, todos los que el Padre me dio. Y ven, el lenguaje es singular en nuestra versión antigua, todo, en realidad son todos, plural, vendrán a mí. ¿A qué es esto? Esa es la gracia de Dios, ese es el poder de Dios, es lo que ha sucedido con cada creyente presente. Dios el Padre intervino en nuestras vidas para traernos, para darnos el deseo de acudir a Cristo y por eso acudimos a Él. Todo lo que el Padre me dio, dando a entender que si, esto es la gracia de Dios, que si Dios no hubiera intervenido, no habría venido nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Pero ahora lo que nos interesa es la parte final. Y luego agrega, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y con esto hay que concluir. ¿Qué es esto? Esto es algo más. Porque la invitación en Mateo 11, venid a aprender y llevar, ¿no? Acabamos de resumir los puntos en relación con los oficios y la persona de Cristo. Pero aquí se agrega este detalle, vuelvan a leerlo, Juan 6, 37, la última frase, y al que a mí viene, al que viene a mí, ¿qué dice? No le echo fuera. ¿No? El mismo que invita en Mateo 11, el mismo que dice aquí, nadie vendrá a menos que sean traídos, ahora dice, y si vienen, no les voy a echar fuera. Y aquí concluye el argumento de introducción al día de hoy. Hay un tema en este punto importantísimo, porque dice Cristo que nadie será echado fuera por ningún motivo. Del griego la palabra es enfática. Jamás, jamás lo echaré fuera. Los que vienen a mí, todos los que a mí me vienen, los que vienen a mí, ¿no? Para confiar en mi obra salvadora, para ser enseñados como yo soy el maestro divino y para entregar sus vidas a mi señorío. A todos estos les digo, jamás los echaré fuera. ¿No? Jamás. ¿Cuán fuerte es esto? Si tú vienes a Cristo como tu profeta, como tu sacerdote, como tu rey, si acudes a Cristo como tu maestro, tu salvador y tu Señor, la promesa es enfática, bajo ninguna circunstancia quedarás fuera de la vida eterna. Y aquí encontramos el dilema, ¿no? Y con esto concluyo. Hay cantidad de personas que piensan que por algún motivo no pueden venir. Algunos, es increíble, piensan que como yo soy una de estas personas anónimas, como yo soy uno de estos donadies, como yo soy una persona pobre, ¿no? Que no cuenta, que los demás ni toman en cuenta, no puedo acudir a Cristo. Y así comienza el argumento final aquí. ¿Cuántas personas piensan, no, es increíble, yo soy una persona joven, tengo que vivir mi vida, tengo cosas que hacer, y la lista, mis estudios, mi carrera, si no se han casado, en un futuro el matrimonio, ¿no? Mi pareja, etcétera, etcétera, y la lista es interminable. Y piensan que son, por su juventud. No, esto es una decisión para los moribundos. Esto es una decisión para los ancianitos, dicen. Esto es una decisión para las personas que ya no tienen más que hacer con sus vidas. ¿A de veras?
Y son los que piensan que en algún punto futuro vendrán. Y el resultado de este punto, ven su error. Nunca vienen. Nunca. Los que algún día vendrán, nunca vienen. ¿No? Por ser, en este punto, la edad, la época de la vida en que se encuentran, no vendrán. ¿No? Y otros, es increíble. Otros piensan que, no, yo soy una persona que ya echó a perder su vida. Y la lista, divorcio, enfermedades, ¿no? En bancarrota, en lo económico, la lista. Y piensan que por haber echado a perder sus vidas, que no pueden acudir. Y la lista es interminable de pretextos, que no son más que excusas, ¿no? No son más que pretextos, no son más que excusas. Lo que realmente está de por medio es lo que hemos estado diciendo a lo largo del sermón. No vienen porque no quieren venir. Y si no quieren venir, les sirve cualquier pretexto. Y como mi tarea el día de hoy es de terminar con esto, lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer para concluir es algo muy sencillo y a la vez sumamente importante. Vamos a repetir la invitación. La invitación que Cristo mismo dio aquel día, cuando Él dijo, venid a mí. Cristo les está invitando. Nosotros estamos invitando a todos los que no han acudido a Cristo. Les estamos invitando, pero en lugar del Cristo que lo hizo aquí en su palabra, cuando Él dijo, venid a mí, ¿no? Estaba invitando a todas las personas. Y hay un misterio, muchas personas se confunden, dicen, pero hermano, ya nos dijiste que no van a venir, ya nos explicaste el por qué no vendrán. Entonces, ¿por qué les invita a Cristo nuevamente? ¿Por qué dice Cristo? Y si vienen, no serán echados fuera. ¿Por qué se enreda el asunto así? Y la respuesta es aún más fuerte. Dios simplemente quiere demostrar a ciencia cierta, más allá de cualquier duda, la verdad que hay en esto. Si Cristo mismo estuviera aquí en lugar del predicador, si el Hijo de Dios encarnado fuera a presentarse frente a nuestros ojos, si fuera a hacer exactamente lo que se hizo aquel día con esta muchedumbre de gente, el asunto no cambiaría. Cristo invitó así a los jóvenes que estaban, ¿no? A los viejitos, a los pobres, algunos incluso entre ellos ricos, los invitó. Cristo invitó en ese momento, estaba invitando a los grandes pecadores, ¿no? Les estaba invitando a los indecisos, a los que dudaban de Él. Estaba invitando y nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos invitando a todos los presentes a que acudan a Cristo en sus corazones, creyendo en Él, entregándose a Él, ¿no? Confiando en Él, lo que la fe hace. Y lo que estamos diciendo es que si no lo hacen, jamás tendrán vida. Y lo que estamos diciendo es que si no lo hacen es porque no quieren hacerlo. Y si ustedes me dicen, no, que es por algún otro motivo, Cristo mismo contesta como lo hizo con los judíos, diciendo, no, el problema aquí es que no quieran. Entonces, si no vienen y no reciben la vida, es porque no la quieren tener. Y tan solo tú estás confirmando el mensaje mismo. Ninguno puede venir si el Padre que me envió no le traiga. Estás confirmando la verdad de esto. Estás demostrándolo con tu respuesta negativa. Estás mostrando que tú no tienes ese deseo. Y si no quieres tener vida,
Y si no tienes necesidad de Él, entonces Dios mismo, esto es lo más espantoso, Dios mismo te dejará a tu voluntad. Dios mismo confirmará tu decisión. Dios mismo dará luz verde a tu voluntad negativa. Tú no quieres, en este sentido, aprender de Cristo, no aprenderás nada. Tú no quieres el perdón de tus pecados, jamás serán perdonados entonces. Tú no quieres a Cristo como tu Señor, Dios te dejará a flote. Esta cita, get it for me, Mark, what we sent out last night. Termino el sermón con esta cita. If you got it there. Dios te dejará como capitán de tu barco. Te dejará a lo que voy a leer aquí. Esto lo estábamos enviando anoche a personas en un círculo cristiano. Escuchen la cita. Nos hacemos inmenso daño si tratamos de vivir en este mundo sin conocer a Dios. Escuchen lo que dice. Nos hacemos inmenso daño tratando de vivir en este mundo sin conocer a quien creó al mundo, sin conocer a aquel que gobierna al mundo. Cuán inmenso el daño. Y para quienes no le conocen, el mundo se vuelve un lugar extraño. El mundo se vuelve un lugar loco y doloroso. Y la vida aquí se vuelve decepcionante y más que desagradable. Si tú desechas el estudio y la búsqueda de Dios, te sentencias a una vida de tropiezos. Vean el lenguaje. Te sentencias a ti mismo a una vida de errores. Y tu vida se vuelve semejante a una persona que anda por la vida con los ojos vendados, sin sentido de dirección, sin entendimiento de lo que le sucede. Nos hacemos inmenso daño. Y termina, J.I. Packer, termina. Esta es la forma segura de desperdiciar tu vida y perder tu alma. Así la cita. Y esto es lo que estoy diciendo. Dios te dejará a que se haga tu voluntad. Y lo que Packard dice en la cita, terminarás desperdiciando tu vida y perdiendo tu alma. Padre, damos muchas gracias por habernos reunido el día de hoy, por lo que hemos escuchado, por la paciencia nuevamente. Cuánta paciencia de los oyentes. El tema es elaborado, técnico, profundo y sin embargo tan sencillo, tan importante y tan real para nosotros. Te pedimos para que ninguna persona salga de aquí sin acudir a Cristo. Que ninguno de nosotros salgamos de las puertas de este edificio creyendo que en algún momento oportuno volveremos a pensar en esto. Te pedimos para que todos seamos traídos, aun los creyentes presentes,
traídos nuevamente a Cristo, a sus pies, por tu poder, por tu espíritu, por tu palabra, por el poder soberano de Dios el Padre. Te pedimos que todos seamos traídos a los pies de Cristo como nuestro Maestro, como nuestro Salvador, el único mediador, y como nuestro Señor. Y por eso te suplicamos, sabiendo que hay personas presentes que no lo harán, aunque te lo estamos suplicando. Y lo que has logrado el día de hoy es mostrarles antes de que lleguen al juicio lo que no tendrán. No quieran vida eterna, no la tendrán. No quieren conocerte, jamás te conocerán. No quieren ser perdonados, permanecerán para siempre culpables ante tus ojos. Y así perderán sus almas. Y por cada creyente presente, te damos infinitas gracias. Por tu gracia con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.